Bienvenidos a una transmisión más de la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Muchas gracias por acompañarnos domingo tras domingo a través de las transmisiones en las diversas plataformas virtuales. Este domingo es muy especial para nosotros, la comunidad, la familia de Iglesia Cristo Rey Eterno, pues hoy cumplimos nuestro aniversario de fundación como iglesia. Por lo tanto, esta predicación será especial, enfocada en un pasaje en el Nuevo Testamento, donde encontramos la declaración y la promesa de Jesús para su iglesia. Acompáñame en lo más importante en el tiempo de predicación, que es la lectura de la palabra de Dios, en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Escucha con atención la palabra de Dios. Dice así: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Un famoso concurso de televisión que se estrenó por primera vez en el año de 1998 se ha convertido en uno de los programas con mayor aceptación, siendo adaptado en más de 100 países alrededor del mundo entero. El formato que utiliza es un concurso de conocimientos generales a manera de preguntas. Cada pregunta contiene 4 opciones de respuesta. El concursante puede responder por sí mismo o utilizar algunos comodines para elegir la respuesta cuando la desconoce. En cada ronda va aumentando el nivel de conocimiento. La pregunta final es la más difícil. Al responderla él o la concursante ganan el premio mayor. No tenemos la respuesta a todas las preguntas, pero hay preguntas que exigen una respuesta, respuestas honestas de nuestra parte. Al descubrir esas respuestas, se evidencia lo que somos o lo que creemos. Una de ellas, una pregunta muy importante en la vida es: ¿quién es Jesús para ti? Si esta fuese la pregunta final en el concurso de tu vida, ¿qué respuesta tendrías? En el pasaje que acabamos de leer, Jesús hace 2 preguntas sumamente importantes a sus discípulos, pero la respuesta final le lleva a declarar una promesa de la cual gozamos hasta el día de hoy la iglesia. Acompáñame a la primera pregunta y su respuesta. Jesús pregunta en el versículo 13: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Hijo de hombre. Esta es una expresión utilizada ampliamente a través de la narración del Antiguo Testamento. En aquellas ocasiones que se expresa en la Escritura, se refiere sobre todo a una persona que ha sido llamado por Dios para su servicio. En varias ocasiones Dios habla a los profetas expresándoles este término, hijo de hombre. En la profecía de Ezequiel constantemente se menciona, Dios le llama a Ezequiel hijo de hombre. Interesante es que en el Nuevo Testamento Jesús se adjudica tal título, aplica a sí mismo el nombre de el Hijo del Hombre, enfatizando con humildad una de sus naturalezas. Jesús es totalmente hombre, descendiente, por cierto, del linaje del rey David, hijo de hombre. Los discípulos responden lo que habían escuchado a su alrededor, pues esa era la pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos entonces responden en el versículo 14. Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. La Biblia menciona a estos personajes con gran detalle. Menciona sus cualidades como también sus debilidades, por mencionar solamente algunos ejemplos. Juan el Bautista, un hombre fiero y valiente, que con gran fervor exponía el arrepentimiento como un elemento indispensable de la salvación. Él era el precursor, era quien prepararía el camino para que el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, viniera y se revelara al pueblo. Elías, profeta del Antiguo Testamento, quien realizó grandes milagros conforme se narra en la Escritura. Dios en una ocasión respondió con fuego del cielo cuando Elías enfrentó al rey y los falsos profetas que adoraban al dios Baal. Elías fue llevado al cielo en medio de un torbellino, como lo declaran las Escrituras. Jeremías, quien constantemente expresó al pueblo con gran dolor y llanto sus faltas, confrontó su pecado y sobre todo les animó a regresar a Dios en su olvido de Él. Elías exhortó constantemente al arrepentimiento, como fue el común entre todos los profetas del Antiguo Testamento. La gente comparaba al Hijo del Hombre con tales personajes impresionantes, todos considerados grandes profetas del Antiguo Testamento. Aún a Juan el Bautista se le consideró como el último de los profetas en el Antiguo Testamento, cuya historia leemos en el Nuevo Testamento. Profetas quienes hablaron al pueblo y le confrontaron y le llamaron con amor al arrepentimiento en diversas épocas históricas. Sin embargo, esta respuesta no es la que buscaba Jesús. Jesús es más explícito y desea que los discípulos sean sinceros en su respuesta. Por lo tanto, personaliza la siguiente pregunta. Segunda pregunta y su respuesta, versículo 15 y 16. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Pedro declara dos verdades respecto de Jesús. La primera es que Él es el Cristo. Literalmente la palabra Cristo
escrita en griego en el Nuevo Testamento, significa el ungido. A través del Antiguo Testamento, mientras vamos leyendo las páginas de él, que abarca, por cierto, milenios de historia del pueblo de Dios, nos damos cuenta que el pueblo esperaba con paciencia a un ungido, que en hebreo, el idioma en el cual es escrito el Antiguo Testamento, se traducía como el Mesías. El Mesías en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, Cristo en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, tienen el mismo significado, el ungido. Esto entonces nos lleva a recordar aquellos oficios que en el Antiguo Testamento eran ungidos, varones llamados para servir a Dios en ciertos oficios. Por ejemplo, tenemos a los profetas, aquellos que traían el mensaje de parte de Dios al pueblo, eran ungidos con aceite y separados para un servicio especial para el Señor. También vemos a los reyes, quienes eran ungidos por los profetas para que desempeñaran la función de gobernar y dirigir al pueblo. Hay un tercer oficio que vemos en el Antiguo Testamento con claridad. Se trata de los sacerdotes, quienes eran ungidos y apartados para Dios, para el servicio de Él. Los sacerdotes reconciliaban al pueblo con Dios por medio de los sacrificios. Estos tres oficios, profeta, rey y sacerdote, había una promesa de parte de Dios que una persona desempeñaría esos oficios y que se le llamaría por excelencia el ungido, el Mesías. Y ahora Pedro descubre de quién se trata, del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un ungido que sería llamado para servir a Dios, específicamente enviado para salvar a su pueblo. Sería más grande que cualquier profeta. La segunda verdad que declara Pedro en estos versículos manifiesta que tal ungido esperado sería diferente a cualquier otro profeta, mayor que Juan el Bautista, que Elías, que Jeremías o que todos los profetas del Antiguo Testamento, aún mayor que Moisés. Pues él, este ungido, vendría directamente de Dios, resaltando con esta declaración Pedro que sería de la misma esencia y sustancia de Dios. Este ser, este ungido, sería Dios mismo, un ser divino, totalmente Dios, uno en el cual se revelaría la gloria desde lo alto. Regreso en este momento a la pregunta para nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Probablemente, como muchos, puedas decir, pues Jesús fue un buen hombre, un líder religioso, alguien que hizo muchos bienes por su pueblo, un hombre de gran carisma, un gran profeta, un personaje histórico. Estas respuestas y otras tantas no son suficientes para apreciar lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Pedro distinguió algo en su corazón, algo que nos es necesario apreciar en Jesús. Y esto es que Jesús es Dios. Jesús vino a salvar a los pecadores. Que Jesús es el cumplimiento de la promesa de salvación y la esperanza de todo pecador. Esta es la diferencia de respuesta que demuestra si tienes o no una relación personal con Jesús y por ende, por consecuencia, si eres o no parte de la iglesia de Cristo.
La respuesta de Pedro motivó a Jesús a declarar el establecimiento y su promesa para la iglesia. Leemos versículo 17 al 20. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Lo primero que notamos es que Pedro, como todo creyente, es capacitado por Dios para creer y declarar que Jesús es el Hijo de Dios. No es algo que se obtiene simplemente a nivel de enseñanza intelectual. No. Esto es una manifestación de la actividad de Dios en el corazón humano. Por ello, Jesús le dice a Pedro que es una revelación que no recibió de ningún mortal, de ningún hombre, sino de su Padre que está en el cielo. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, es una gracia divina, es una gracia que Dios concede a los que son suyos. Luego, Jesús declara, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay varias interpretaciones, tomos y tomos de debates a través de la historia, tratando de interpretar qué significan estas palabras. Una de esas interpretaciones es que Jesús corrobora que, como en el caso de Pedro, que le fue revelado del Padre quién era Jesús, que la revelación de parte de Dios al corazón del hombre, es el fundamento de la iglesia, que la iglesia es una institución creada por Dios, que la iglesia es creación de Dios, y a quien el Señor desea revelar a Jesús es aquellos que integra dentro de este cuerpo llamado la iglesia. Otra interpretación es que Jesús comisionó a Pedro para ser líder de la iglesia y ejercer el control de ella. Una tercera interpretación, también muy reconocida, declara que Jesús utiliza un juego de palabras en un dialecto, el arameo, con el cual se comunicaba con sus discípulos. En este dialecto es la palabra Cefas, que era el nombre de Pedro, en griego significa pequeña piedra. Y entonces Jesús utiliza un juego de palabras diciendo, y tú eres Petros, esa pequeña piedra, y sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia. La interpretación entonces declara que Jesús se refiere a Él mismo como la roca de fundación de la iglesia. A pesar de ser varias las interpretaciones, noto que éstas no se oponen entre sí. Pues es cierto que Jesús comisionó a Pedro y a sus apóstoles como instrumentos que continuarían la misión de Jesús en la tierra. Esto es el establecimiento de la iglesia, de su iglesia. Y delegó autoridad sobre Pedro y sus discípulos. Más adelante en este mismo evangelio de Mateo, pero en el capítulo 18, versículo 18, Jesús declara las mismas palabras que había dicho a Pedro de manera singular. En Mateo 18 de manera plural, diciéndole a todos sus discípulos que a ellos les entregaría las llaves del reino, que todo lo que ataren en la tierra sería atado en el cielo y todo lo que desataren en la tierra sería desatado en el cielo. Con esta expresión de llaves, de atar, de desatar,
Jesús está enfatizando que está delegando la autoridad sobre su iglesia en Pedro y los apóstoles, sus discípulos. En el libro de Hechos notamos que precisamente es Pedro el que destaca entre los discípulos para la predicación del mensaje de salvación en Cristo. No solamente a judíos, sino también a los gentiles, es decir, a hombres y mujeres de otras naciones. Es que Pedro les declara quién es Jesús y la salvación que en Jesús hay. Y muchos de ellos fueron integrados dentro de la iglesia. Respecto a quién es la roca de fundación de la iglesia, el mismo Pedro, aproximadamente 30 años después de esta declaración de Jesús a él, escribe en su primer carta, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8, lo siguiente: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, enfatiza que es Cristo la roca de fundación, que es Cristo el fundamento sólido de la iglesia. El apóstol Pablo lo corrobora en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, donde menciona que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esta es la imagen que constantemente proyecta el Nuevo Testamento. La iglesia es un organismo viviente, es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. ¿Cómo es que tú y yo podemos llegar a ser parte de ese cuerpo? La iglesia, esta es una gracia concedida por Dios a aquellos que ha llamado a través de la historia en diversas latitudes del mundo para que comprendamos y creamos en aquella obra que Jesús ha realizado en favor de la iglesia. El siguiente versículo de este pasaje, Jesús descubre a sus discípulos el costo que tendría que pagar para el rescate de su iglesia. Menciona versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. El costo para la conformación de la iglesia sería el sacrificio de la roca de fundación, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, para que aquellos que creemos en Él fuésemos unidos al cuerpo que es la iglesia, a quienes Jesús nos dio la promesa que ni las puertas de la muerte ni las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia. Repito la pregunta. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Estimado televidente, el redil de Cristo es la iglesia. Quien quiera entrar en la iglesia
que entre por la puerta, confesando a Cristo como Salvador. Estas son palabras de Agustín de Hipona. Oremos. Padre soberano, hoy agradecemos por la obra de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, totalmente hombre y totalmente Dios, quien estando entre nosotros entregó su vida para llamar, para congregar una asamblea y fundar tu amada iglesia, una iglesia santa y universal, una iglesia fundada en la doctrina de Cristo por medio de la predicación de los apóstoles. Humildemente, Señor, damos gracias por el pequeño rebaño de tu iglesia local en Cristo Rey Eterno. Gracias por dirigirnos, por alimentarnos, por alentarnos, exhortarnos, por abrazarnos con tanto amor, Señor, por medio de tu palabra. Ruego que por el llamado de tu Santo Espíritu en nuestros corazones nos capacites para permanecer hasta el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el ungido, el Cristo a quien esperamos con paciencia. Señor, deseamos que Cristo establezca su trono de autoridad totalmente en toda la Iglesia universal. Señor Jesús, pedimos que sigas dirigiendo a Iglesia Cristo Rey Eterno y que seamos un faro de luz para aquellos que no te conocen, pero que serán atraídos por tu Espíritu a formar parte de esta iglesia local. Padre Santo y bueno, pedimos que tu voluntad sea hecha entre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre rogamos. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Hoy, hace 3 años, fuimos constituidos formalmente como una iglesia local. Somos parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y precisamente el día de hoy finaliza el llamamiento de 4 varones oficiales en nuestra iglesia, 2 ancianos y 2 diáconos de la iglesia. Agradezco a ustedes, mis hermanos, su constancia y fidelidad al Señor durante estos 3 años en su servicio al Señor. También pido a toda la iglesia que estemos en oración para ser guiados por nuestro Señor respecto a las decisiones a tomar en los tiempos que vienen. Que Cristo siga siendo el jefe supremo de nuestra iglesia y quien ocupa el trono de nuestros corazones. Te recuerdo que ya tenemos también actividades presenciales. Estamos en una terraza ubicada en la calle Clavel Rojo número 3105 entre Avenida Huehuetes y calle Bronce. Esperamos que te puedas reunir el próximo domingo 11 de julio a las 10 de la mañana. Comenzaremos una nueva serie de predicaciones titulada Evidencias de Vida Nueva. Si somos parte de la iglesia, ¿cómo es que manifestamos que somos parte de la iglesia? Esto lo veremos en la siguiente serie. También seguiremos transmitiendo todos los domingos a las 10:30 de la mañana a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Búscanos como Iglesia Cristo Rey Eterno o puedes unirte a través de nuestro portal de internet www.icre.org.mx, donde encontrarás más recursos para ti y para tu familia. Con el favor del Señor, esperamos vernos pronto. Les envío un abrazo virtual.